Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de culto divino de Zoom TV Latino. Soy el pastor David Salazar y estoy muy contento con el Señor que me permite compartir en esta ocasión con ustedes un poco más de la palabra de Dios. Agradecemos su sintonía y esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes y con familia al compartir justamente de este espacio juntos y compartir de la palabra de Dios en la manera que el Señor quiere que aprendamos, a través de la influencia del Espíritu Santo, a través del poder que viene de leer y estudiar la palabra de Dios con la fe y con la humildad y sencillez que el Señor desea que tengamos para poder ser dirigidos por Él en esta experiencia cristiana. Quiero invitarlos a continuar, por supuesto, aprendiendo más de la palabra de Dios y vamos a pedir que nos ayude en este momento a poder discernir, poder entender, poder comprender mejor su palabra con una palabra de oración, invitando la influencia del Espíritu Santo. Así que te invito, donde quiera que te encuentres, a inclinar tu rostro y si puedes postrarte conmigo para tener una palabra de oración. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este momento rogamos en esta hora tu Santo Espíritu sobre nosotros para que tú nos puedas enseñar, guiar, educar en la verdad, que podamos entender tu palabra, poder ponerla por obra para poder ser así verdaderos hijos tuyos, hombres y mujeres que caminan con Cristo, que caminan siguiendo a su Maestro. Pedimos, Señor, todo esto y te pido, Dios, que puedas tocar mis labios con tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda fluir de la manera poderosa a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Vamos en esta ocasión a compartir de la palabra de Dios un tema importante, una experiencia que es necesaria para nosotros, para los que queremos justamente estar en el reino de los cielos. Yo me imagino que tú allí en tu casa estás viendo este programa porque deseas aprender más del Señor, conocer más de su palabra, cómo prepararte, porque de alguna forma u otra tienes el sentimiento, la certeza de que Cristo está por venir. Todo lo que nos rodea, las evidencias de que estamos en un tiempo muy difícil, muy inusual en la historia de la humanidad, nos ayuda a recordar y reconocer que estamos necesitando de una guía, de un ancla firme que es Cristo y que lo conocemos a través de la palabra inspirada, la palabra de Dios. Quisiera en esta ocasión que abramos nuestras Biblias en un libro conocido por nosotros, en el libro de Mateo, el capítulo 24, y vamos a ver unos versículos allí acerca de cómo Jesucristo nos presenta cómo en el tiempo final, antes de su venida, el mundo estará, la condición que estará el mundo y qué es la respuesta de Dios para la condición de la humanidad, cuál va a ser la respuesta para todos aquellos que están en esa tribulación, en esa experiencia de angustia, de tal vez de desesperación, sin una confianza, una certeza del porvenir. Vayamos allí en Mateo 24, versículos 3 en adelante. Noten allí cómo el Señor comienza a declarar lo que sucedería en los tiempos postreros. Dice allí: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Notemos aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, presenta esta escena para nosotros. Vemos de que los discípulos le siguen al Maestro a preguntarle, ¿no es cierto?, ¿cuándo va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? Cristo había hablado de que el templo de Israel iba a ser destruido, de que no quedaría piedra sobre piedra, y esto trajo a los discípulos esta preocupación. Posiblemente el fin esté cerca, porque si Cristo dice que el templo se va a destruir, que para ellos era algo impensable, algo no podían ni imaginarlo, pensar de que el templo se destruiría debería ser justamente el fin del mundo. Pero Cristo les empieza a declarar qué pasaría primero y qué señales serían las que traerían este fin a la tierra. Presenta allí el versículo 4 la respuesta de Cristo, donde nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que preservare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí estamos viendo en estos 11 versículos, desde el 3 al 14, cómo el Señor presenta los acontecimientos en una forma descriptiva, sucesiva de lo que pasaría en el tiempo del fin. Y bueno, tú has visto en tu propia vida, en tu esfera, tu alrededor, cómo este mundo ha sido realmente llevado a esta misma experiencia, al cumplimiento exacto de lo que Cristo menciona. Hemos estado viendo continuamente de guerras, de hambres, de terremotos. Estamos en un lugar donde hemos visto la pandemia, ¿no es cierto? Una experiencia de la tierra donde hemos visto cómo la pandemia, las pestilencias se están multiplicando. Hemos visto a seres queridos que tristemente han muerto a causa de estas enfermedades y estas señales. Pero aparte de todo esto, Cristo presenta esta experiencia que tendrá el pueblo de Dios, que será aborrecido por todos. Habrá gente que odia la verdad, que rechaza la verdad, que se pone en oposición a la palabra de Dios. Y notamos que aquí el Señor nos dice que además de todo esto, el amor de muchos se enfriará porque la maldad se ha multiplicado. Y esto es una experiencia que estamos viendo en nuestras vidas. Hemos visto que el ser humano, que la amistad, que la hermandad, que el amor hacia el prójimo casi no existe en ese tiempo. Pero todo esto el Señor nos dice que es las señales para su venida, y que de alguna manera el que perseverare, el que de alguna forma se mantiene así paciente, que aguanta, por decirlo así, que está dispuesto a mantenerse fuerte, a mantenerse aferrado a Cristo, el que se mantiene unido al Señor, ese que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y presenta y declara y culmina en esta introducción, por decirlo así, de Cristo a los acontecimientos del fin, que el Evangelio será predicado, ¿no es cierto?, para testimonio a las naciones, y allí es entonces cuando el fin viene. Por eso hay que preguntarnos nosotros ahora, ¿queremos realmente que esta tierra termine, su desenlace final se haga? ¿Queremos ser parte de aquellos que pueden realmente soportar, perseverar, mantenerse fiel al Señor hasta el fin de esta tierra? ¿Queremos ser de aquel grupo que pueda predicar por testimonio el Evangelio? Y este Evangelio, dice la palabra, Cristo dice que se predicará en todas las naciones, y entonces, ¿no es cierto?, vendrá el fin. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7, nos presenta el Señor en esa profecía acerca del tiempo que vivimos, el tiempo actual, que habrá un mensaje que dar que justamente contiene el Evangelio eterno. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 nos dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es así como vemos que el Señor nos dice, nos presenta de que el Evangelio será predicado en ese tiempo, por testimonio. El Evangelio de llamar al hombre a entender quién es Cristo, cómo su sacrificio realmente pagó la culpa del pecado, cómo su sacrificio, su muerte, nos conduce a conocer la verdad acerca de cómo podemos vivir una vida victoriosa, cómo podemos tener esa reverencia, el temor al Señor, escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar sus consejos, saber de que lo que Él dice es para mi beneficio, para mi bienestar, y que ese pueblo, ese mensaje que se dará predicado, no es simplemente por palabra, por teoría, por concepto, por precepto, sino realmente por ejemplo.
habrá un pueblo. El Señor quiere, la respuesta lo dice allí, es que su pueblo persevere hasta el fin y que predique por testimonio vivo, personal, real, para que así puedan el mundo conocer la verdad y por ende el fin del mundo llegará. Así que la pregunta que hay que hacerse a nosotros mismos es, ¿estoy yo dispuesto a ser parte de ese pueblo que puede realmente vivir una vida que muestre a Cristo al mundo, que refleje su carácter, que tenga esa experiencia que Cristo desea que tengan, porque es la única respuesta al problema del pecado, al problema que el mundo está involucrado? Cristo mencionó todas las señales, todas las cosas que pasarían: terremotos, hambre, pestilencias, guerras, rumores de guerras, odio entre familias, odio entre personas, odio entre miembros de iglesia, rechazo a la verdad, burla de aquellos que viven conforme a su palabra. Todo esto, la respuesta que Dios tiene para estos conflictos es: mis fieles perseveran. Mis fieles perseveran, y al mostrar ellos mi carácter, puede el mundo concluir. El fin vendrá por testimonio de ellos. Hay una importante experiencia que tenemos que comprender, y tal vez la preparación para ese momento, para ese lugar en el cual el Señor termine su obra, para el momento en el cual se puede decir que el desenlace, el fin de las vidas de las personas, cuando el Señor culmine su obra de intercesión y no haya más oportunidad para el ser humano de arrepentimiento, cuando ya no haya más una oportunidad para nosotros, para el pueblo de Dios inclusive, para arrepentirse, ese momento va a llegar. Pero para que llegue ese momento hay que entonces estar preparándonos ahora. ¿Cómo prepararnos? ¿En qué manera práctica podemos realmente comenzar a crecer? Porque es muy fácil hablar de teoría, de la ideología, de lo que Dios quiere que tengamos, de la victoria sobre el pecado, pero ¿qué o en qué manera podemos empezar nuestras vidas a tomar ese rumbo certero? Avanzar paso a paso en el camino de la verdad que nos va a llevar a perseverar hasta el tiempo del fin. Esa pregunta tenemos que hacernos y realmente preocuparnos, porque si es que no estamos nosotros oyendo su voz en lo que el Señor primero nos revela, ¿cómo podemos pensar que vamos a poder estar en pie cuando vengan las cosas más difíciles? Si no podemos caminar cuando estamos en una experiencia de caminata, ¿cómo podemos ir cuando vengan caballos? Dice la palabra, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que vamos a andar con los que están a caballo? Es imposible. Por esta razón, la preparación es ahora, y tenemos que pensar en qué manera podemos prepararnos y practicar esa experiencia de avanzar con Cristo unidos paso a paso. Nos presenta la sierva del Señor una declaración en el libro Consejos para la Iglesia, la página 615, párrafo 2, donde dice la sierva del Señor lo siguiente, hablando del tiempo del fin. Dice: pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Aquí nos presenta la sierva del Señor esta declaración tan importante, que nos presenta de que el Señor necesita preparar a su pueblo porque Él está por levantar su aventador para purificar, no a medias, no a mitad, no en 3/4 partes, sino completamente a su iglesia, a su pueblo. Él tiene que hacer una obra de purificación y por ende el zarandeo poderoso va a purificar, va a limpiar a la iglesia de aquellos elementos, de aquellas personas, de aquellos que están realmente profesando una verdad, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Y Dios necesita purificar justamente porque es la única manera que la iglesia, que el pueblo de Dios, el remanente verdadero, pueda estar en pie y pueda realmente mostrar ese carácter de Cristo a otros. Y por eso el Señor nos ha llamado hoy a tener un concepto de lo que significa esta experiencia de aprendizaje, de preparación, de purificación. Y comienza con las cosas muy sencillas. Comienza con una experiencia muy personal que nos va a ayudar a llegar a experiencias mayores. Y vamos a ir a ver en una experiencia de la palabra de Dios cómo el Señor comenzó con su pueblo. ¿Qué es lo que el Señor empezó a hacer para poder llevarlos a ellos del error
de los conceptos que tenían de allí en la tierra de Egipto, en la tierra de servidumbre, donde estaban ellos contaminados en su filosofía, en su misma teología, en su teoría, en su concepto de Dios. ¿Cómo Dios hizo para poder empezar a purificar a esa iglesia, a ese pueblo? ¿Qué es lo que Dios hizo con ellos? Vayamos brevemente al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 1 en adelante. Noten ustedes cómo el Señor aquí nos presenta una historia muy interesante que, aunque la conocemos, veámoslo a la luz de la manera como el Señor hizo para llevarlos paso a paso a que puedan realmente guardar su santa ley, a vivir una vida, a ser su pueblo que tenga una evidencia de que aceptan y creen a Dios. Veamos en el capítulo 16, ¿no es cierto?, versículos 1, qué es lo que sucedió primero para que Dios pudiese ayudar a su pueblo a avanzar en el camino hacia la Canaán. Presenta allí, versículo 1, lo siguiente: y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Notemos aquí cómo el Señor nos presenta en esta experiencia, ¿no es cierto? Primero vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto y llegaron a un lugar entre el Sinaí y este desierto de Elim, y allí se encontraron con una situación difícil. Se empezaron a sentir con hambre, a sentir necesidad de alimento. El Señor los llevó por un camino donde se quedaron sin las provisiones que tenían y habían traído de Egipto. Habían preparado, por supuesto, para un viaje. Pensaban ellos de que el viaje desde de Egipto a Canaán tomaría apenas 40 días. Posiblemente estaban preparándose y llevaron suficiente para ese viaje. Sin embargo, resulta que el Señor los lleva por otra dirección y empiezan entonces a escasear alimentos. Empiezan a quedarse sin alimento que habían llevado. El hambre empieza a motivarlos a una necesidad de ir y pedir a Moisés y rogar que les dé alimento. Esto, por supuesto, hizo también que su corazón se levantase un espíritu de murmuración, de queja, de decir: mejor hubiese sido morir por Jehová allí en Egipto que morir aquí en el desierto, y ahora estamos sin alimento, sin la carne, sin lo que teníamos en Egipto, sin el pan que teníamos allí. Empezaron ellos a olvidarse tan rápidamente de que ellos eran esclavos, de que vivían una vida de esclavitud, que estaban en una experiencia de suprema agonía, pero pensaron ahora que era mejor morir allí en esa condición de esclavitud que estar ahora en libertad con el Señor, porque su apetito, su alimento no estaba suplido. Así vemos cómo tan fácilmente el hombre se olvida cuando tenemos una necesidad, ¿no es cierto?, básica, que no la llenamos. Cuando tenemos hambre, es muy común olvidarse del Señor. Hay personas, conozco algunas personas muy importantes, elocuentes, líderes de la iglesia, pero no les encuentre a ellos con hambre, porque no son muy... la piedad como que se aparta de ellos. Esto es algo que realmente no quiero, por supuesto, condenar a nadie, porque todos pasamos a veces experiencias así. Nos sentimos con hambre y empezamos a ponernos mal genios, a ponernos con un poquito de irritables, ¿no es cierto? Y tenemos esa experiencia de estar como molestos porque tenemos hambre. Por supuesto, es difícil tener una experiencia de felicidad cuando tenemos hambre. Es natural, el hombre necesita tener comida. Y si no tenemos comida, alimento, empezamos a murmurar, a quejarnos, a no actuar correctamente. Pero el Señor dice allí, ¿no es cierto?, que escuchando su experiencia, escuchando la queja de ellos, no los rechaza por su queja, aunque ellos realmente no merecían decir eso delante del Señor. Pero va a darles una prueba, una pequeña prueba para ver si ellos
andaban o no en el camino de la ley de Dios. Dios les dice a través de Moisés que va a enviarles pan del cielo. Ese pan del cielo sería dado de tal manera que sería una prueba para ellos de que si estaban o no caminando en el camino de Dios, en la ley del Señor. Este pensamiento, este concepto, nos demuestra claramente que el Señor había dado a su pueblo, siglos antes del Sinaí, les había dado ya la revelación clara acerca de su santa ley. Porque el Señor no puede pedir de ellos una prueba de lealtad a su ley si su ley se iba a dar recién en el capítulo 20, días después. Aquí nos muestra el Señor de que el pueblo de Dios, el Israel, tenía ya el conocimiento de la ley de Dios, estaba establecido ya en sus mentes, pero habían posiblemente olvidado guardarlo correctamente. Habían sido influenciados por la influencia de Egipto, de todos estos hombres que habían hecho de sus vidas una cruz, una verdadera, una servidumbre pesada. Se habían apartado totalmente del concepto de la santidad de la ley de Dios, de los requisitos que el Señor nos otorga, nos permite entender, comprender y vivir por ellos a la luz de la Biblia, a la luz de la ley de Dios, y por ende, de alguna forma, ellos no conocían o no estaban del todo siguiendo, y Dios dijo, voy a hacer una prueba para ver dónde está su lealtad, dónde está realmente su experiencia en su conocimiento de Dios, en su vida conmigo. ¿Creen en mi palabra? ¿Confían en mi ley? ¿Confían en lo que les he dejado revelado? ¿O prefieren seguir su propia inclinación? Y por eso el Señor dice, vamos a ir al versículo 5, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Él iba a hacer. Dice allí, y sucederá que en el sexto día prepararán lo que han de recoger, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Es así como nos presenta aquí el Señor, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que el Señor dice a Moisés, vamos a hacer una prueba, voy a hacer una prueba con el pueblo de Israel a través de algo que necesitan, la comida, el alimento. Esa prueba va a ser suficiente para ver si es que realmente caminan o no en mis caminos o están siguiendo una inclinación personal diferente a lo que yo les he dicho, les he revelado. Por eso, le dice a ellos, voy a mandar pan para que cada porción sea diaria, pero el sexto día va a haber doble porción. Deben recoger 2 porciones y no solo una. El sexto día, el viernes, deben ellos recoger doble porción y de esta manera no transgredir mi santo sábado. Veamos qué nos pasó. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ir al versículo 14 de ese mismo capítulo y veamos qué pasó allí. ¿Qué sucedió entre ellos? 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Noten aquí cómo el Señor les indica que lo que estaban ellos mirando allí en la superficie de la tierra, esos pedazos, por decirlo así, esa escarcha que parecía copas, ¿no es cierto? O copos de algo, como de harina, de algunas cosas como hojuelas, eso era el pan del cielo que descendía en abundancia para que ellos pudiesen recoger y comer de él. Sigamos leyendo qué pasó. Dice allí, versículo 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiese comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Dios dio abundante, suficiente oportunidad, por supuesto, para poder comer y recoger conforme a lo que cada persona necesitaba. Si alguien era más grande, más bendecido, por decirlo así, comía más, cogía más. Aquel niño pequeño o niña pequeña, pues cogía menos. Cada uno cogía de acuerdo a su necesidad. Y esto es lo que ellos tomaban para justamente poder comer y alimentarse. Continuamos viendo el versículo 18. Y lo medían por gomer y no sobraba al que le había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer.
Y les dijo, versículo 19, les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, el Señor les dijo a ellos, no quiero que nada guarden para el siguiente día. No recojan nada más de lo que necesitan comer. Lo que comieron hoy, lo que comen para el día de hoy, es lo que deben recoger. Y Dios multiplicaba conforme su necesidad. Es decir, cada uno que cogía mucho, o cogía más, con eso se alimentaba y no sobraba. Y el que cogía tal vez un poco menos, tampoco dejaba de saciarse. Dios de alguna forma bendecía ese alimento de tal manera que traía fuerza, energía y vitalidad a todos los que comían y no quedaba nada. Esto era para que el Señor probar la fidelidad de ellos en cosas, aunque parecían insignificantes, era la manera de poder incentivar, fomentar la idea de ser fiel al Señor. Porque nos dice el versículo 19, en adelante, de que qué pasó con los que guardaban. Dice allí, Moisés les dijo, versículo 19 y 20, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Es así como notamos que el Señor presenta en esta experiencia del pueblo de Israel este conocimiento de que si ellos guardaban ese pan, más allá de lo que se les daba para cada día, ese pan criaba gusanos, se podría, era inútil para alimentarlos en el futuro. Y esto sería para ellos una gran prueba de lealtad, de fe, de confianza implícita en la palabra de Dios. Porque el versículo 22 nos presenta, el 22 nos dice allí, de que ellos iban a recoger el doble. Dios les había dicho a ellos, no cojan sino una porción diaria, mas el sexto día, el día viernes, recojan doble porción. Veamos qué pasó. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo del Jehová. Lo que hubieses de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieses de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Noten aquí cómo el Señor presenta que en ese día, en el día viernes, conforme la orden de Dios, el mandato de Dios, ese alimento, ese maná, por supuesto que conocemos como maná, ese maná no se pudrió. Dios increíblemente hizo algo especial cada viernes, otorgar una porción adicional para que pudiesen guardar y además de esto, preservar ese alimento para el siguiente día, porque Dios no quería que nadie salga de su tienda a trabajar, a recoger, a preparar comida. El Señor deseaba que su pueblo entendiese y también fuese probado en su lealtad al conocimiento del día de reposo. Esa prueba de lealtad a Dios era tan importante para el Señor que por ende hizo esta experiencia de llevarlos a la necesidad de alimento para poder enseñarles y también probarles qué creían acerca de su santa ley, cuál era su verdadera intención del corazón, guardar sus santos mandamientos, obedecer al Dios Todopoderoso o de alguna manera seguir en su propia inclinación, supliendo sus propios gustos y deseos carnales. Lamentablemente, no todos siguieron el mandato de Moisés y de Dios. Muchos de los que estaban allí en el pueblo de Israel escucharon la voz de Dios, vieron la evidencia de que el alimento se podría de un día para otro. Vieron también la evidencia de que el Señor les había dicho de que en el sexto día caería el doble, habría doble porción para recoger. Pero aún así, ellos pensaron y dijeron, no es necesario, no es tan importante. El sábado no es tan necesario guardarlo estrictamente o conforme a la manera como el Señor ha dicho. Tampoco tenemos la ley escrita, así que empezaron a dudar de la veracidad de guardar el día de reposo conforme Dios había revelado a los patriarcas. Pero vemos aquí que el Señor, ¿no es cierto?, dice el versículo 27 lo siguiente, ¿qué pasó con el pueblo? Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Noten aquí cómo el Señor les pregunta, después de que ve que muchos de ellos salieron a recoger en el sábado, el Señor les pregunta, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Me pregunto yo, ¿no es cierto?, en este tiempo en que vivimos actualmente, ¿hasta cuándo el pueblo de Dios, la iglesia, los que profesan seguir a Cristo, no desean guardar su santa ley? ¿Hasta cuándo estamos pisoteando sus mandamientos y no siguiendo conforme a lo que Él nos ha revelado? Cuestionamos continuamente si el guardar de una manera, ¿no es cierto?, como la Biblia lo dice, es algo real, es algo necesario, es algo importante o relevante. No nos importa si nosotros descuidamos el sábado y participamos de actividades, de pensamientos, de reuniones, de juegos, de cosas que en el sábado el Señor dice, este es mi día, retén de hacer tu voluntad, deleítate en Jehová, busca conocerme a mí, empápate de mi influencia, de mi Santo Espíritu, de mi palabra. Participa en hacer bien a otros, visita a los enfermos, visita a los que están en tribulación, a los que están en las prisiones, en las cárceles. Una de las cosas más tristes como pastor que puedo decirles es de que la obra para los que están en hospitales en esta pandemia fue realmente muy difícil hacer. Se nos impidía, por supuesto, entrar a visitar a los enfermos en hospitales. Qué triste no poder hacer esa obra. El poder visitar a los que están en las prisiones también se prohibió. La obra de poder ayudar, asistir, de llevar el evangelio, de poder usar el sábado como un día de reposo, de esa separación del mundo, de buscar traer a otros a conocer a Cristo, se vio tan imposibilitada por las leyes que preveían justamente poder estar, poder conectarse, poder servir, poder visitar, que hizo realmente para mí extrañar el Santo Sábado, porque era limitante. Claro, podemos a través de la tecnología de alguna manera comunicarnos con ellos, visitarlos de una manera virtual, pero esa experiencia, ¿no es cierto?, de guardar Santo Sábado de una manera que realmente sea de bendición a otros, eso estaba como casi imposibilitado de hacer, era difícil hacerlo. Pero Dios por eso nos pide, nos llama, ¿qué estás haciendo con mi Santo Sábado? ¿Qué hacemos realmente con el tiempo sagrado? Hay personas que dicen, y estoy de acuerdo con esto, de que es importante usarlo para la familia. Por supuesto que sí. Es muy importante dejar ese tiempo sagrado para pasar con la familia, con nuestros hijos, llevarlos a la naturaleza, que conozcan del Señor. Pero, ¿cuántos nos quedamos realmente con la excusa de la familia para quedarnos en nuestras casas, durmiendo muchas veces en ese Santo Sábado todo el día, o ir a las reuniones familiares donde se habla de todo menos de la palabra de Dios, donde empezamos a escuchar chistes, burlas, ideas que no vienen conforme a la idea del sábado? Muchas veces inclusive he visto que personas prefieren reunirse en sábado en sus casas con sus familias, no para estudiar la palabra de Dios, no para escuchar un tema espiritual, sino simplemente para hablar y chismear acerca de lo que está pasando en el mundo, hablando mal de líderes, hablando mal de algún ministerio, de alguna obra, inclusive hablando mal de la misma iglesia. ¿Cómo puede ser esto una bendición en el día del Señor? ¿En qué manera eso puede honrar a Dios? Tristemente el Señor nos dice, ¿hasta cuándo van a pisotear mi santa ley? Como los mismos judíos que hicieron ese error de salir a buscar el pan en el sábado, buscamos a veces el pan material el sábado. Vamos buscando la manera de guardar, no el sábado correctamente, sino de guardar nuestra apariencia, nuestra necesidad humana, física, y decimos es porque yo quiero mantenerme bueno y sano para el cielo, ¿no es cierto? Así que no importa si que me toca trabajar, así sea en espacios de cosas no necesariamente malas, pero no importa trabajar en alguna experiencia que me mantenga no tan, en una forma tan pecadora o pecaminosa, pero no estoy realmente tampoco entregado al Señor y obrando según su voluntad. Puede ser que tengas eso en un empleo, un tipo de trabajo donde te toque trabajar el sábado, según la mentalidad humana. Me toca trabajar el sábado. Soy piloto de aviación, me toca viajar el sábado y me toca volar. O soy tal vez un médico y tengo que trabajar y dedicarme al trabajo completamente. Y por supuesto, un médico necesita hacer eso. Pero, ¿puedes tú realmente decir que estás haciendo su voluntad en el sábado? Obrando conforme el Señor obra. ¿Puedes tú realmente decir que estás haciendo una gran labor y no puedes tú de alguna forma más bien ver qué puedes tú hacer para guardar el día como Dios desea que tú guardes?
Esta pregunta hay que hacerse uno mismo. Cada persona tiene experiencias diferentes y difíciles, pero hay que pensar en qué manera estoy yo guardando el día del Señor como Él desea que lo hagamos. Tristemente, muchas veces no pensamos como Dios quiere que pensemos. No nos damos cuenta que estamos en un error y hemos dejado que la ideología humana nos haga sentir que estamos bien transgrediendo la ley de Dios. Y no solamente, por supuesto, el sábado la situación, el tema de esta hora, porque aunque es importante y va a ser nuestra mayor prueba de lealtad en el tiempo final, entendemos de que la ley de Dios es más allá de un mandamiento, son 10. Y son 10 leyes que Dios desea que su pueblo pueda vivir por su gracia, por el poder de Cristo, nosotros pueda cumplir y mantenerlo por obra. Lamentablemente, muchos de nosotros somos como el pueblo que vuelve a uno mismo, vuelve a nuestra actividad secular o mantiene conectado nuestra vida a lo temporal y olvidamos realmente la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor en el libro Nuestra elevada vocación, la página 268, párrafo 5, lo siguiente. Allí nos dice la sierva del Señor: el menor alejamiento de la estricta integridad bajo cualquier circunstancia, porque es conveniente, endurecerá la conciencia y preparará el camino para la violación de las obligaciones morales de otras maneras. Si tratamos sin la debida consideración la salud del cuerpo, la cual constituye nuestro supremo interés terreno, preparamos el camino para la tentación y la violación de los derechos más elevados. Es interesante notar aquí cómo la sierva del Señor nos presenta, nos declara de que en muchos casos, ¿no es cierto?, el separarse, así sea de la mínima cosa de lo que el Señor ha dejado de revelado, de seguir nuestra propia inclinación en vez de seguir una estricta integridad en lo que Dios ha demostrado o ha enseñado, y podemos decir y excusarnos bajo alguna circunstancia extrema. Como les decía, puede ser que el médico diga: yo tengo que trabajar el sábado, tengo que hacer cirugías el sábado, me toca hacerlo porque no hay otra alternativa. ¿Eso será realmente como Dios lo mira? ¿Podemos nosotros hacer todo lo posible para guardar el día de reposo? ¿Qué es sobre nuestra alimentación, nuestra manera de vivir, nuestra manera de alimentar nuestro cuerpo? Ella aquí menciona de que hay una relación tan íntima y que de alguna manera, ¿no es cierto?, violar, así sea una de las pequeñas cosas, va a llevarnos a violar cosas mayores. Tomar las cosas del Señor de una forma trivial, algo que no es tan importante, no es tan relevante, nos va a llevar, por supuesto, a cometer mayores impiedades, mayores transgresiones. El pueblo de Dios, dice la palabra, recuerden la cita que citamos al principio, Dios va a purificar completamente su pueblo y nos está llamando justamente a que nuestro caminar, nuestra entrega debe ser de tal manera que empecemos realmente a seguir tan fielmente su palabra, donde nos deleitemos en vivir conforme Él nos enseña. Esto es únicamente posible cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de ser como Cristo fue, de nuestra necesidad de ser transformados por su gracia, de nuestra necesidad de tener victoria sobre el pecado, de nuestra necesidad de tener una experiencia donde nuestra vida refleje a nuestro amado Señor. ¿Estás tú pensando en servir a Cristo en el tiempo del fin? ¿Quieres tú ser parte de ese pueblo que realmente pueda mostrar al mundo por precepto y ejemplo su testimonio, su evangelio, su vida? El gran fracaso del pueblo de Dios hasta ese entonces ha sido de que hemos predicado algo, pero demostrado lo contrario. Hemos dicho: hay que exaltar la ley de Dios, hay que guardar sus mandamientos. Tenemos que nosotros ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo que sea apartado de lo que el mundo ofrece para realmente entregarnos y clamar la venida de Cristo. Pero ¿qué hemos hecho tristemente en nuestras propias vidas? Hemos declarado que no creemos en esa experiencia, porque conforme Dios nos revela la luz, la rechazamos y decimos: para mí no es tan importante hacer esto o aquello, para mí no es tan importante seguir su concepto, su verdad, lo que ha revelado. Con tal que yo haga una u otra cosa, es suficiente. Y Cristo nos presenta esa experiencia del pueblo de Israel para demostrarnos que no es una experiencia loable o importante repetir. Al contrario, tenemos que enmendar nuestras vidas y ser diferentes en nuestras experiencias personales. Hablamos de que este
mensaje tiene que ser personal, práctico en nuestras vidas. Y la manera más práctica, más directa de Dios es justamente comenzando con el aspecto en el cual todo ser humano es probado. Esto es, con nuestra manera de vivir y alimentarnos en realidad. Recordemos el ejemplo del profeta Daniel. Daniel, en su experiencia, en su conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que él conocía en ese entonces, les llevó a tomar una decisión sobre todas las decisiones que le llevó y le enmendó a poder pararse en pie delante de los hombres, delante de reyes, de los poderosos de la tierra y declarar que él prefería obedecer a Dios y morir, transgredir las leyes humanas, que violar un principio de la ley de Dios, de dejar de adorar a su Dios. Veamos qué les llevó, qué fue el inicio de ese caminar con el Señor que los llevó a ese lugar. En Daniel capítulo 1, versículos 8 en adelante, leemos estas declaraciones de la palabra de Dios. En el libro de Daniel capítulo 1, y estoy tratando de llegar allá a lo más breve posible. Daniel capítulo 1, versículo 8, nótenlo como dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Noten aquí cómo el Señor presenta a este joven, un joven apenas. No tenía todavía la educación, no tenía todavía los títulos, no tenía esa experiencia de haber tenido una vida larga y llena de sabiduría. Este era un joven apenas comenzaba su vida. Pero de alguna forma este joven había hecho una elección de no ir contra la ley de Dios, de no ir con lo que el Señor le había revelado, de poder, por su gracia, seguir sus enseñanzas. Y por eso él hizo una declaración de proponerse: no quiero contaminarme, no voy a ceder mi voluntad a la carne, a mi tendencia natural, a mi preocupación, a lo que puede verse por otros como la necesidad del hombre. En cambio, voy a someter mi voluntad a la de Dios. Voy a elegir hacer lo que a Él le place y no hacer lo que a mí me place. Y por eso Daniel, cuando se propuso en su corazón, no es que dijo: en mi fuerza voy a ser fuerte. Eso es un error, pensar así. Lo que él hizo es: voy, Señor, a ceder mi voluntad a ti, y Señor, no voy a permitir que mi propia debilidad, mi inclinación natural, vaya en contra de tu palabra. Quiero someterme a ti. Y por eso el Señor, al ver esa entrega de Daniel, el Señor, dice el versículo 9, dice: y Dios, noten ustedes, Dios, no él mismo, sino Dios, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Es así como el Señor quiere que operemos, que obremos. Cuando nos vemos en esa experiencia de la vida, donde notamos de que hay, por supuesto, multitud de tentaciones, de engaños, de maneras de vivir, pero no son la manera del Señor, lo que Dios nos pide es que hagamos lo que hizo Daniel y decir: Señor, yo necesito someterme a tu voluntad. Quiero proponer en mi corazón no contaminarme con lo que mi naturaleza, con mi inclinación natural quiere hacer. No quiero contaminarme con lo que el mundo ofrece. No quiero contaminarme con lo que estoy continuamente recibiendo por otros o de otros. Quiero por tu gracia mantenerme fiel a todo lo que tú nos digas. Así Daniel recibe respuesta de Dios inmediata. Le da gracia delante del rey jefe de los eunucos. Le da gracia para que él pueda recibir una bendición, algo que no era usual, que aparentemente era imposible. Porque Daniel, versículo 10, nos dice qué es lo que pasó. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébale, dice el versículo 12, prueba, te ruego, que con tus siervos por 10 días, y que nos des legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres harás con tus siervos. Aquí notamos cómo Daniel ve que hay gracia, ve que el Señor le da
una respuesta favorable de parte de este príncipe de los eunucos de Melsar. Y entonces le dice, mira, escucho tu preocupación, escucho que estás preocupado porque si me nos das esa comida, piensas tú, vamos a flaquear, vamos a vernos menos robustos, más débiles, menos inteligentes, porque es lo que la ciencia te dice. La ciencia te dice que para alimentarse correctamente hay que tener un balance entre todas las comidas. Incluyen alimentos que el Señor condena en su palabra. Incluyen tipos de alimentación o estilo de vida que no va conforme a su palabra, como lo dice la palabra de guardar el templo, el cuerpo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. El mundo nos dice, ¿no es cierto?, come algo que es agradable, que es rico, que te apela a tus sentidos, a tus gustos. A las famosas frases de tiendas de comida rápida son, me encanta, ¿no es cierto?, o amo esto, o es algo rico, no hay como esta comida. Todas esas cosas es lo que las personas piensan y te dicen el mundo que es bueno y rico. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, como vemos en Daniel, el alimento que Dios quiere que tengamos es diferente, es de una orden sencilla, una orden natural, algo que nos va a ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Y de alguna forma, aunque la comida es una parte mínima, es un aspecto importante, porque nos ayuda a comprender que es una experiencia de crecimiento para poder alcanzar mayores victorias. Presenta aquí, ¿no es cierto?, en esta experiencia la palabra de Dios, que nos dice que allí Daniel le pide, le dice, dame prueba, permíteme a mí tener una prueba de 10 días. En 10 días, si tú ves que estamos más flacos, más languidecientes, menos energéticos, menos sabios, menos prudentes, nos ves más mal, pues bueno, entonces, por supuesto, harás como tú quieras. Pero de alguna forma, Daniel sabe que eso no es así. Y Dios premia esa lealtad porque Dios es el que da la vitalidad. Él da la fuerza. Cuando uno sigue sus mandamientos, su santa ley, cuando uno sigue por su gracia, cuando uno se aferra al Señor y dice, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero que tú me ayudes. El Señor te puede ayudar a sanar tus heridas, a sanar tu enfermedad, a curarte de tus complicaciones, de tus genes tal vez inclusive heredados, ¿no es cierto? Sus deficiencias heredadas que tenemos de nuestros padres. De alguna manera u otra, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a los pies del Señor, Él puede librarte, sanarte, darte victoria, vencer apetitos pervertidos, hábitos de corrupción, vicios que destruyen el alma. Porque el vicio, que es un pecado, todo lo que es esta experiencia de recibir en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, pecado, nos lleva justamente a la muerte. Dios no quiere que tú vivas, digamos, Satanás no quiere que tú vivas largo. El enemigo quiere que tú vivas corto, que tu vida sea de congoja, como una neblina espiritual, que no puedes discernir la verdad y por ende ha llenado nuestra vida y nuestro alrededor, especialmente en este país, Estados Unidos, de todo tipo de alimentos, de experiencias, de cosas, ¿no es cierto?, de distracciones para llevarnos a olvidar que somos templo del Señor. Pero aquí presenta la palabra de Dios algo importante que tenemos que hacer caso. Podemos, por su gracia, como Daniel, escuchar su voz, aprender a seguir su enseñanza, a proponerse en el corazón no contaminarse. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, esta declaración tan importante, nuevamente en el libro Nuestra elevada vocación, la página 268, párrafo 2. Dice allí, no puede alcanzarse la perfección de carácter cuando las leyes de la naturaleza se pasan por alto, porque esta es una transgresión de la ley de Dios. Su ley está escrita por su dedo sobre cada nervio, cada músculo, cada fibra de nuestro ser, sobre cada facultad que ha sido confiada al hombre. Estos dones son derramados no para que se abuse de ellos y se corrompan, sino para que se utilicen para su honra y gloria en la elevación de la humanidad. Qué hermosa esta declaración. Nos presenta que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros seres físicos, ¿no es cierto?, la parte física también fue dada para poder elevar, para poder suplir bendiciones a otros, para poder realmente derramar entre otros con los dones de Dios, bendiciones que les ayuden a conocer a Cristo. Cuando tenemos una mente, un cuerpo, una experiencia sana, podemos realmente traer alegría, mejor bendición a otros que cuando estamos enfermos, por supuesto.
Y Dios nos ha dado dones y talentos para justamente desarrollarlos, para poder alabar, honrar el nombre de Dios. El poder hablar, el poder cantar, el poder compartir, escuchar, el poder ser realmente una persona que tenga amor genuino por otros y mostrarlo por nuestras propias vidas, reflejan el amor de Dios y reflejan a Cristo a través de nosotros. Pero no se puede alcanzar, como leemos en la palabra inspirada, no se puede alcanzar jamás la perfección cristiana de carácter, esa perfección que Dios promete darse a su pueblo, no como una experiencia milagrosa de una arte de magia en contra de nuestra propia voluntad, sino como una experiencia que se da conforme nuestra sumitud o nuestra voluntad cedida al Señor. Cuando el Señor viene a nuestra mente, a nuestro corazón y está realmente uno en humildad a Cristo, el carácter empieza a brillar. Pero la perfección de ese carácter hermoso no se puede hacer, no se podrá hacer en su pueblo si nosotros pasamos por alto las de salud. Pasamos por alto también la transgresión de la más mínima cosa de la ley de Dios. Decimos, no es importante realmente enmendar mi vida en esas áreas. No es importante que yo deje a un lado aquellas cosas que me hacen daño. No es importante para mí dejar a un lado cierto tipo de alimentos, cierto tipo de gustos que me impiden realmente desarrollarme completamente. Y así es porque estamos todavía en esta tierra. ¿Por qué el Señor no ha podido todavía terminar su obra final? Porque su iglesia, su pueblo, no ha podido reflejar su carácter perfectamente, no ha podido reflejar esa demostración de amor como Dios desea que el mundo lo vea en su iglesia y su pueblo. Y por ende, está el Señor esperando, tratando de limpiarnos, de tratarnos de llevarnos a la experiencia que tuvo Daniel para demostrar que es posible, que podemos por su gracia caminar un caminar diferente, andar como el Señor desea que andemos. Vayamos brevemente al libro de Efesios, capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios, versículos 10 al 13. Aquí nos dice el apóstol Pablo justamente una aclaración que nos encomienda, nos llama, nos apela a hacer algo, no en nuestras propias fuerzas, pero hacer algo que es necesario hacerlo en el tiempo que estamos. Dice allí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. ¿No es cierto? Aquí él presenta esta declaración de que tenemos que estar llenos de esta armadura, ponernos esa armadura, esa coraza, toda esa experiencia que Dios nos otorga libremente, pero para poder tener esa experiencia de la coraza, poder estar listos, prevenidos para la guerra, para la batalla que viene y el conflicto que se viene, que es inminente, antes de eso, miren cómo él presenta esto en lo demás, en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el poder de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor decide darnos una verdad en este tiempo que nos llama a poder estar firmes, a poder resistir en el día malo, poder estar y perseverar hasta el fin. El fin se acerca. Vemos las señales que nos presenta la palabra de Dios de que estamos realmente a las puertas de la venida de Cristo, de que su obra de intercesión se cierre. Y por ende, aquí el Señor nos dice, nos está advirtiendo, diciendo, mira, tal vez tu caminar ha sido diferente al que yo he trazado. Tal vez has caminado por el camino que creías que era correcto, pero estás realmente ahora viéndose que estás en el camino que no conduce a la salvación. Porque tu vida no refleja tu amor a mi ley, no refleja tu amor a mi palabra, a lo que he dejado escrito. Todavía te deleitas en hacer la voluntad del hombre, en la voluntad de Satanás, en la voluntad del maligno. Todavía no has tenido la victoria que desea Cristo que tengas en tu vida. Todavía tienes un conflicto y no logras avanzar en el camino del Señor porque tal vez las cosas pequeñas de tu vida, comenzando con tus alimentos, con lo que tú comes, con los principios primeros sobre la experiencia de acercarse al Señor, de dejar a un lado lo que nos separa, lo que nos lleva a mantener ese hombre
pecaminoso, ese viejo hombre que nos llama al pecado, de alguna forma lo mantenemos alimentándolo, no siguiendo los consejos del Señor. Pero ahora Dios te dice a ti, mira, el día se acerca, el día malo se acerca. Estamos en el tiempo solemne y ahora es el momento de que tú necesites dejar a un lado y proponerte en el corazón como Daniel, no contaminarte más con lo que el hombre ofrece. Comenzando con sus alimentos, comenzando con lo que tú miras, comenzando lo que estás tal vez aún luchando y no deseas dejar porque estás aferrado a ese mal, a ese pecado. Pero Cristo te dice, en mí hay victoria, puedes por mi gracia vestirte de mis vestiduras, de mi coraza de justicia, de esa armadura de Dios para poder resistir en el día malo y poder estar firme delante del Señor. Notemos cómo nos presenta el apóstol Pablo esta declaración, hablando de los que están en esta experiencia de conocer a Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es así como el apóstol Pablo nos está diciendo, nos apela, nos llama a poder correr como verdaderamente corren los hijos de Dios. A correr no por una corona incorruptible, o perdón dicho, no correr por una corona corruptible como el hombre lo otorga. No esas coronas que son triviales, sino por la incorruptible, la que el Señor otorgará. Y Pablo dice, miren, yo trato de golpear, no como me golpea al aire, trato de no correr, no a la aventura, sino realmente trato de hacer la experiencia y por eso sujeto mi cuerpo. Esta experiencia de mi deseo carnal de hacer lo que me gusta, de comer lo que me gusta, de hacer lo que me deleita, mis placeres temporales, eso el apóstol Pablo dice, yo lo pongo en sujeción a Cristo, para que así yo no pueda ser hallado falto, para que así, aunque predique la verdad, no llegue a ser hallado de entre los que se pierden. Por eso, amado hermano, amado amigo, que me ves, que me escuchas en esta mañana, te pido que mantengas en tu mente, en tu corazón, este concepto, este llamado al Señor a correr la carrera correcta, a mantenerte firme, a no luchar simplemente por luchar, sino buscar a Cristo para que te dé la victoria sobre tus hábitos, sobre tus tendencias, sobre lo que tú estás ahora luchando. Si quieres tú hacer esto, inclina tu rostro conmigo y oremos para que Dios nos ayude a tener esa experiencia, a vivir juntos con victoria en nuestras vidas. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora pedimos que tú nos ayudes a tener tu Espíritu en nosotros, a vivir conforme a tu palabra y ser victoriosos por medio de Cristo y tener la victoria, correr como tú quieres que corramos. Guárdanos de todo mal y danos, Señor, tu victoria, tu Santo Espíritu en este día, en el nombre de Jesús. Amén.